Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Doctora Erika Marrero, cirugía general y laparoscopia. Hola, bienvenidos. Yo soy Emilio Materán y esta es una nueva edición de Conversando con Emilio. Con el permiso de ustedes y estando previamente vacunados, para que nos escuchen bien, me voy a retirar el tapabocas. La crisis económica de Venezuela ha tenido un impacto en la dieta de los venezolanos y alimentos que hasta hace algunos años eran del consumo habitual, se convirtieron en productos de lujo que están al alcance de solo un pequeño porcentaje de la población. Para hablar de esto y de mucho más, tenemos hoy a Edison Arciniega. Él es director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción y experto en seguridad alimentaria. Bienvenido, Edison. Un gusto estar contigo. Edison, primeramente, ¿qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es la disposición estable, regular, segura, suficiente de alimentos para cubrir las necesidades de macro y micronutrientes de acuerdo a los patrones culturales prestigiados. Fíjate, yo tengo aquí un estudio publicado por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, OVSAN. Eso fue realizado entre diciembre y febrero del 2021, diciembre de 2020, febrero del 2021. Sí. Revela que cerca del 70% de los venezolanos no consume carne de res por su elevado precio. ¿Qué tan grave es esto? Mira, lo grave sería el no consumo de proteína de origen animal. Lo que se establece es que hay un requerimiento de proteína de origen animal que debería de ser del orden de los 75 gramos, de entre 40 y 75 gramos por día por persona. No es tan determinante que sea carne de res, que sea pollo, que sea cerdo, que sea pescado, porque al final la distribución de los aminoácidos está presente más o menos democráticamente en los diversos tipos de proteínas de origen animal, que en el caso de nosotros los seres humanos, como somos monogástricos, no los podemos sacar de los vegetales. Aquí hay un tema curioso: si usted adopta una dieta vegana, va a tener carencia de micronutrientes, sobre todo de al menos el 40% de las proteínas, porque su estómago, su sistema digestivo no está en capacidad de extraerlo de los vegetales, ni siquiera de la soya. Ahora fíjate, el tema de la seguridad alimentaria y su importancia es de mucha relevancia en el país. ¿Cuáles son los programas de seguridad alimentaria que existen en Venezuela? Por cierto, ese observatorio lo dirige la doctora Delsa Solórzano. Que no sé si ella es especialista en seguridad alimentaria. Mira, en Venezuela existen una variedad de programas de atención. Está el programa de atención nutricional del Instituto Nacional de Nutrición, que es un programa histórico, un programa que tiene al menos 30 años, que es un programa pionero en la región. Lamentablemente en este momento no tenemos información. La última vez que supimos algo de él fue en el año 2019 y estaba atendiendo 80.000 infantes. Un programa destinado a atender infantes en situación de vulnerabilidad alimentaria. Sobre todo hace monitoreo de la talla y a partir del retardo de crecimiento presta auxilio. Hay otro programa que es un programa más extendido, que es el programa de los comités locales de abastecimiento y producción, que tiene dos esquemas de asignación de alimentos. Estamos hablando de los programas del Estado. Que uno son las cajas o bolsas que llaman CLAP, y otros son los comos proteicos, que ambos los asignan a través del sistema CLAP. Ese es un programa que puede tener una penetración cercana al 78% de los hogares, aunque en efecto la periodicidad no es siempre mensual, pero en algún momento del año el 78% de los hogares venezolanos recibe alguna de estas asignaciones. Quizás al menos hay un 30% de ellos que solo reciben el pernil a finales de año. Y luego están los programas que desarrollan los gobiernos locales y regionales, que tienen una activa política con intermitencia, pero la tienen de asignación de alimentos. A eso hay que sumar las políticas de la operación humanitaria. La operación humanitaria puede estar atendiendo unas 40.000 personas dando la asistencia alimentaria. Hay desde asignaciones de tarjetas con transferencias monetarias directas, como la tarjeta Pago que tiene Cáritas de Venezuela, o el programa de asignaciones monetarias que tiene Acción contra el Hambre en el país, que Acción contra el Hambre está atendiendo unas 15.000 familias, hasta las ollas solidarias que implementa la misma Iglesia Católica o algunas otras organizaciones civiles. La cobertura de la operación humanitaria es bastante chica, no llega a los 100.000 hogares. Ahora fíjate, me nombraste el tema de las bolsas CLAP y quisiera ahondar en esto porque es un programa bandera del gobierno, un programa que el gobierno le da mucha importancia, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista político.
¿Y qué me puedes decir, aparte de lo que acabas de decir, de que el 78% de la población le llega? ¿Qué me puedes decir de la periodicidad, del contenido, de a cuántos miembros alcanza esa bolsa CLAP? O sea, que podemos esmechar esa información de las bolsas CLAP. Empecemos por decir que la caja bolsa CLAP fue normada el 6 de junio del año 2016 a través de una resolución del Ministerio de Alimentación, en el cual establece que debería distribuir 19 kilos 140 gramos por mes por hogar o por combo. Y establece a su vez que, de acuerdo a algunos patrones de vulnerabilidad, deberían haber asignaciones adicionales. Si tú tenías más de 4 miembros en un hogar, debería haber una caja adicional. Si tú tienes infantes, podría haber una caja adicional. Si tienes adultos mayores, podría haber una caja adicional. Eso no ocurre. Y si tienes vulnerabilidad alimentaria demostrada a través del programa del PAN del Instituto Nacional de Nutrición, podría tener una caja adicional. Eso habría un universo posible de que en el caso de vulnerabilidad máxima pudieses estar recibiendo hasta 5 cajas por hogar. En este momento tenemos 1.1 cajas por hogar en el contexto del país. Eso quiere decir que casi ninguna familia está recibiendo más de una caja o bolsa. Sin importar el número de miembros de la familia. La familia promedio en Venezuela es de 4.48 miembros. Eso es lo que se obtiene de la ponderación total de la conformación de la familia venezolana. Se establecía. Pero será en los sectores de clase media, porque en los sectores populares es mucho más. Lo que pasa es que tú tienes que considerar el país completo. Tú agarras y sumas el número de familias de clase media, de clase alta, de clase baja, de las rurales, las urbanas. Bueno, te hago la salvedad porque se entiende que la bolsa CLAP es más necesitada en los sectores populares. Pero no llega exactamente más en los sectores populares. Las cajas o bolsas CLAP tienen una penetración mayor en la ciudad formal que en la ciudad informal. Si eres parte de un sector popular que es parte de la cuadrícula formalizada de la ciudad, vas a tener una periodicidad mayor de la llegada de CLAP que si vives en un barrio periférico de la ciudad. El extrarradio de las ciudades tiene graves problemas de cobertura, pero regresando al tema de las periodicidades, estamos hablando que la periodicidad del CLAP en este momento está llegando a los 60 días por familia, la familia receptora. Pero cuando tú haces la periodicidad regular, la medial, pues te vas dando cuenta que la periodicidad real es de 90 días, es decir... O sea, que reciben una caja que no alcanza para más de 4 personas. Una caja con 3 productos, entre 3 y 5 productos. Y la vas a recibir una vez cada 90 días. Y entre 5 y 7 kilogramos de comida por bolsa, ya no hay caja. Lo cual hace que sean bolsas y que no sean cajas genere un problema adicional, que es que los hurtos de productos se incrementan, porque es más fácil vulnerar y que no se detecte la vulneración de una bolsa que vulnerar una caja. Fíjense, quiero hacer un paréntesis ahí, porque este tema es importantísimo, esto que estás tocando en este momento. 78%, ese es el número que dice el gobierno, 78% de la población y es verdad, recibe la bolsa CLAP. Y eso es verdad, pero lo que no dice es que la recibe en promedio cada 3 meses. Y lo que no dice es que estaban recibiendo el mes pasado un promedio de 6 kilogramos por familia. Y tampoco dice que no alcanza para la mayoría de las familias y que están llegando solo 4 productos. Están llegando harina de maíz precocida de calidad dudosa, está llegando pasta de calidad dudosa y está llegando arroz de calidad dudosa, y a veces en algunos lugares están llegando enlatados de sardinas. No hay azúcar, no hay aceite, no hay sucedáneo lácteo, no hay una serie de rubros que la gente se quejaba hace unos meses, pero que ahora los extraña. Ahora fíjate, ahí tenemos, y a las personas que nos están siguiendo en vivo, después pueden buscar la versión completa en YouTube, y ahí ponen Conversando con Emilio, entrevista Edison Arciniega, y van a encontrar esta lámina de la que voy a hablar. Es una lámina de Mega Análisis que precisamente te establece, por ejemplo, que solamente el 6.9% de las personas o de las familias recibe la caja mensualmente. Solamente el 6.9% de la familia. Nosotros tenemos un dato, nosotros a través del panel de monitoreo que tenemos un dato superior. Nosotros tenemos un dato del 15% con periodicidad total. Es decir, hay un 15% de las comunidades en Venezuela que reciben el CLAP todos los meses. Cuando tú analizas dónde está ese 15%, está en áreas céntricas, neurales, y con capacidad de incidir sobre el orden. Bueno, pero según Mega Análisis es la mitad de ese número. Según Mega Análisis. Cada 2 meses 27%, cada 3 meses 18%, cada 4 meses 12%, cada 6 meses 11%,
y nunca llega 23%. La cifra del 23.7%. La cifra del Estado. O sea que veamos entonces la gravedad en ese contexto del programa bandera del gobierno, Aunque el programa alimenticio bandera del gobierno. El programa bandera alimenticio en este momento del Estado es las transferencias monetarias del sistema Patria, que tiene una penetración mayor que el CLAP y que sí tienen una periodicidad mensual sostenida. Son 11 programas de transferencias monetarias que tiene el Estado a través del sistema Patria, que sí están llegando y que en promedio están asignando unos $15 por hogar. ¿Qué me puedes decir del Estado Miranda? El Estado Miranda es el Estado en materia de seguridad alimentaria. El Estado Miranda es el Estado con la mayor desigualdad alimentaria del país. ¿Por qué? Por su propia conformación social. Es un Estado que es artificial, empezando por decir que no tiene casi nada que ver Valles del Tuy con el este de Caracas. Y mientras tú en el este de Caracas tienes una vulnerabilidad alimentaria menor que el promedio nacional, tienes casi plena satisfacción de los requerimientos alimentarios, tú tienes un bolsón de desnutrición crónica y aguda en la zona del Tuy Medio, en una zona que va desde el municipio, desde Yare hasta Santa Lucía del Tuy, donde tienes de los peores índices nutricionales del país. Tú puedes tener allí un retardo de crecimiento del orden de los 8 centímetros, afectando al 40% de los niños de esa zona. Pero cuando te vas al niño del este de Caracas, pues te encuentras un niño obeso. Entonces tienes en el mismo estado un niño obeso que tiene un problema de malnutrición por exceso de alimentación y tienes un niño subnutrido con retraso de crecimiento y con daño neuronal por mala alimentación. Ese es Miranda. En términos de distribución de alimentos, Miranda de nuevo es un... Y de producción, porque Miranda no es un estado agrícola, no se cultiva en Barlovento, en Valles del Tuy, Miranda tiene tierras de alta calidad. En Zamora, en Araira. Miranda tiene tierras de alta calidad. El río Tuy generó una circunstancia de privilegio para los mirandinos. Y es que Miranda tiene una de las mayores densidades de tierra negra del país. Es decir, de los suelos más fértiles de Venezuela están en la cuenca del río Tuy. No en vano eran las tierras del cacao en el pasado, que el cacao es un cultivo que requiere tierras de altísima calidad. Ahora, en este momento Miranda tiene desactivado sus capacidades productivas producto de dos grandes fenómenos. Por un lado, la violencia aguda que vive Barlovento y Valles del Tuy. Y por el otro lado, la tremenda carencia de insumos que se vive en esa zona. Y cuando me refiero a la violencia, me refiero a la situación de los productores de Barlovento, que los obliga, primero que una población envejecida, la población rural de Miranda, y en segundo lugar que los actores violentos, las megabandas que operan en este territorio, pues les roban hasta las cosechas, obligan a los productores a cargarle las cosechas a los delincuentes. O sea, yo sembré, yo cultivé, pero cuando cosecho la cosecha no me pertenece. También hay un fenómeno de desplazamiento de poblaciones. Tú puedes recorrer el eje del Tuy Medio, que es ese mismo eje donde está la peor circunstancia de hambre de la región centro-norte costera del país, y te vas a encontrar un alto nivel de desplazamiento de población porque la gente ya no soporta la acción de los grupos delincuenciales. Hay una presencia y un esquema de banda similar al que había aquí en la Cota 905, pero en un entorno más rural. Eso hace que Miranda en este momento no aporta para su propio consumo alimentario. Eso hace a Miranda que tenga la paradoja de, aunque tiene potencial de producción, pues no lo desarrolla. El caso de Araira es clásico. Araira era el hogar de la mandarina. O sea, que aquí hay un tema prácticamente sin relación directa, como es la inseguridad, está afectando la producción de alimentos en el estado Miranda, y me imagino que en el país será una situación similar. En Miranda no es rentable producir porque los delincuentes te cobran y te quitan las cosechas, y en Miranda no es rentable movilizar las cargas. De hecho, las cargas alimentarias cuando vienen a cruzar desde Aragua, lo hacen primero en conjunto y segundo custodiadas por la Guardia Nacional. Si tú lo puedes revisar desde las tejerías hasta casi llegar a Tazón, tú ves los rieles de camiones avanzando juntos y costados por la Guardia. ¿Por qué sucede? Porque los grupos delincuenciales asaltan los camiones que vienen de los nodos industriales del centro del país hacia la capital. Miranda es un estado profundamente peligroso y la violencia de Miranda incrementa la vulnerabilidad alimentaria. Donde hay más control de los grupos delincuenciales, hay más incidencia de inseguridad alimentaria por carencias del acceso a los alimentos. También Miranda tiene un fenómeno de destrucción de su capacidad capilar de distribución de alimentos, producto también de esa misma violencia. Yo tengo por cierto denuncias de personas que cultivan cacao. Ustedes saben, el cacao es un producto altamente cotizado a nivel mundial. Y el cacao mirandino, que son dos cepas, el carenero superior y el panaquir, es el cacao aromático por excelencia, un cacao de altísimo valor. Y no solamente el cobro, el robo de la delincuencia, de peajes, bueno, ha acabado con la producción de cacao en la zona de Barlovento. Y también el desplazamiento de las poblaciones jóvenes.
Nosotros tenemos una edad promedio de los productores agrícolas del estado Miranda que supera los 60 años. ¿Cuántos años más de vida útil les quedan? De acuerdo a la esperanza de vida del país, la esperanza de vida del país es de 72 años. Si tú tienes un promedio de edad de los productores de 65 años, ¿cuántos años les quedan? Les quedan 7. Entonces, esa es nuestra realidad. También tenemos un fenómeno de envejecimiento de la población rural. Ahora, súmale la capacidad de distribución mermada. Tú antes tenías camiones de empresas grandes y medianas que recorrían los barrios, que recorrían los pueblos, que salían de un nodo central a llevar los consumos. Todo eso desapareció. ¿Eso qué genera? Que mientras tú más te alejas de los nodos urbanos centrales, mientras tú más te alejas de los cascos centrales, más caros son los alimentos. Entonces, quien menos ingresos tiene, que es quien más lejos vive de los cascos centrales, más caro paga los alimentos. Edison, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso ya analizamos la parte gubernamental, la parte de la producción, las carencias del Estado, pero también me gustaría hablar del sector privado, cómo el sector privado está cubriendo esas ausencias que pudiera tener el sector público. Vamos a ir entonces a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Edison Arciniega. Él es director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción y experto en seguridad alimentaria. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio. Hoy nos acompaña Edison Arciniega, director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción y experto en seguridad alimentaria. Estamos tocando, por supuesto, temas importantísimos en cuanto a la alimentación del venezolano. Hablábamos del sector gubernamental, del sector público y todas las ausencias que existen en la actualidad. Pero Edison, ¿cuál es la situación del sector privado? Por hablar por la situación general de la alimentación en el país. Cada venezolano requiere 36 kilos 740 gramos de alimento por mes distribuidos a través de 88 rubros. Eso es lo que garantizaría que tú todos los días consumas las 2.500 calorías, los 75 gramos de proteína, los 70 gramos de grasa y los 480 gramos de carbohidratos. Es decir, que tú consumas los macro y los micronutrientes que te permiten una vida sana. En este momento en el país están disponibles algo así como 25 kilogramos de alimentos. Estamos 10 kilos por debajo, 11 kilos por debajo. Pero venimos de tener... 10, 11 kilos por debajo por persona. Por persona. Al mes. Per cápita al mes. Pero venimos de tener 13 kilogramos en el año 2018. En algún momento del año 2018. El sistema alimentario nacional está en pleno proceso de recuperación. Aún no llegamos a los niveles que la dieta prototipo nacional requiere. Aún no tenemos los requerimientos cubiertos del país, pero tenemos el doble de los alimentos que hace 3 años. Eso es una buena noticia. La otra buena noticia, al esfuerzo del sector privado, el 97% de los alimentos que hay disponibles en Venezuela los aporta el sector privado. El Estado mismo está apostando a que la gente consuma en el sector privado porque le ha dejado de meter dinero al CLAP y lo está dejando desaparecer porque pareciera que la ruta del Estado en el caso del CLAP es que el programa desaparezca para utilizar la plataforma del sistema Patria para transferirle dinero a la gente. Pero esos productos, fíjate, esos productos, perdona que te interrumpa, esos productos están a precios accesibles. ¿Por qué te hago la pregunta? Bueno, porque tú pudieras mencionar, por ejemplo, a la existencia ahora de los bodegones. Los bodegones, tú vas y hay bodegones que tienen carne argentina, carne uruguaya, carne, bueno, sí, cortes de la mejor calidad, pero ¿a qué precios, no? Pero la verdad, nosotros participamos en varias unidades de inteligencia de mercado y la verdad es que en el caso de los bodegones es un fenómeno mucho más ruidoso de lo real. El grueso de la disposición de alimentos en Venezuela se da a través de los sistemas tradicionales. Más que el avance de los bodegones, estamos ante la recuperación de los abastos y los automercados. Y estamos ante el hecho que las redes tradicionales empiezan a recuperar su capacidad. Las redes tradicionales de comercialización de alimentos son 2/3 de la comercialización de alimentos en Venezuela. Pudieron ser 40% en el peor año, pero hoy tenemos automercados que estaban vacíos y que están otra vez abastecidos. Entonces, el fenómeno del bodegón es un fenómeno de un nicho de la sociedad, es un fenómeno al que se le ha prestado mucha atención en la prensa, es un fenómeno ruidoso. Que pareciera ser un nicho importante. Pero no es un nicho relevante. Yo creo que no existe un centro comercial que no tenga un bodegón.
pero revisa, por hablar de los rubros en los centros comerciales. Pero revisemos la rotación de productos en un bodegón en el automercado más cercano y vas a ver que la rotación en el automercado más cercano puede ser 7 veces superior a la del bodegón. El bodegón tiene otro rol económico que no es exactamente la comercialización de alimentos, no entremos en esa discusión. Pero el punto acá, en el caso de la disposición de alimentos en Venezuela, es que hay una mejora. El sector privado está avanzando. Tú me hablabas de la carne. En Venezuela el 99% de la carne que se consume es nacional. De hecho, el único sector económico de la producción de alimentos en Venezuela que abastece plenamente los requerimientos alimentarios del país es el sector ganadero. En este momento en el país, una de las cosas que está pasando es que hay los mejores precios del alimento quizás en 30 años. Nunca habíamos pagado una harina de maíz precocida más económica que ahora. 40% más económica en el año 2012. ¿Por qué? Porque hoy hay competencia en el anaquel. Hoy hay 6, 7 variedades de diversos grupos económicos. En el año 2012 teníamos hasta 3 variedades del mismo grupo económico. Sí, sí. Entonces, cuando tú carterizas la comercialización, pues tú tienes la capacidad de fijar el precio. Tú eres el único ofertante o el ofertante mayoritario. Sí. Hoy eso no existe en el mercado del alimento en Venezuela. La política de cero arancel en las importaciones ha permitido que los sectores económicos productivos nacionales tengan que competir con las importaciones y eso termina beneficiando al consumidor. Y ustedes miden, fíjate, me hiciste mención que ustedes hacen mediciones también. Esas mediciones que ustedes hacen, que ha arrojado que los supermercados están abastecidos, ¿qué arroja en cuanto a la capacidad de las personas a adquirir esos productos? Mira, las mediciones... Porque una cosa es que estén allí y otra cosa es que yo lo pueda comprar. Ojo, todo lo que tenga el anaquel se compra. El tema es quién lo compra. Aquí hay 2 grandes macrocategorías de consumidores. Hay una categoría de consumidores que tienen ingresos estables, dolarizados y regulares, y tienes otra macrocategoría que son los que tienen ingresos en bolívares. Los que tienen ingresos dolarizados, que pueden ser entre el 25 y el 38% de los consumidores, ahí hay diferencias en las mediciones, se pueden estar llevando cerca del 65% de los alimentos en el anaquel. Esos son personas que o producen dólares o reciben dólares del exterior, o fundamentalmente vía remesas, por ejemplo. Las remesas son exiguas en el mercado venezolano. Entonces, nosotros no somos El Salvador, donde el grueso de la gente vive de las remesas. Los venezolanos están trabajando y produciendo en dólares en Venezuela. De hecho, se ha vuelto a reactivar el proceso de envío de remesas desde Venezuela hacia el exterior. Eso también hay que decirlo. Okay. O sea, tampoco es que la migración está manteniendo el país. Eso no es cierto. Esto no es Colombia, esto no es El Salvador, esto no es el Ecuador. Los venezolanos estamos viviendo de lo que producimos en Venezuela, con las dificultades que tenemos en Venezuela. Entonces, ese conjunto de consumidores que tienen ingresos en dólares, fundamentalmente porque los están generando en el país o están repatriando capitales propios al país, están dinamizando el sistema alimentario. Son los que están dinamizando el incremento del consumo. Han logrado que se incremente la capacidad adquisitiva en términos globales en forma relevante. Probablemente la hayan incrementado en 1/3 en los últimos 4 años, pero lamentablemente siguen habiendo cerca del 60% de los consumidores que tienen ingresos en bolívares, que tienen una altísima precariedad alimentaria, que son precisamente los que no comen proteína de origen animal, que son precisamente los que tienen una dieta monótona, donde están predominando el consumo de cereales contra raíces y tubérculos, donde las únicas 2 proteínas que están consumiendo son mortadela y huevo, porque está desapareciendo el queso de ese consumo. Pues bueno, tenemos una alta desigualdad alimentaria. Hoy la desigualdad en Venezuela está en el plato de comida y está mediada por si tienes o no tienes dólares. Bueno, es una situación verdaderamente grave porque indudablemente la gente está produciendo dólares a los efectos de que se dolarizó la economía, eso. Sí. Hasta los heladeros pues están vendiendo en dólares. El parquero puede ganar más que tú y yo. El parquero, ahora tú ves que un tip, una propina a un parquero puede ser $1, lo ves en los restaurantes de las Mercedes. Entonces, bueno, eso va dinamizando la economía y dolarizando. Hay algo bueno en este momento. Hay libre fijación de precios en el mercado de alimentos venezolano. La desregulación que se experimentó en el año 2019 es la principal responsable de las mejoras que tenemos. La liberalización. La única respuesta que tiene el país es el repliegue del Estado. Cosa que no ha hecho el gobierno se ha hecho el loco, pero las regulaciones están allí, las leyes están ahí publicadas, pero no las ha aplicado porque cuando las aplicó, bueno, lo único que logró es vaciar los supermercados de comida. Es que ellos cambiaron de política, lo que no hayan es como decir que cambiaron de política. Tampoco dolarizaron la economía, el dólar les pasó por encima. Lo permitieron, digamos que aquí en Venezuela la máxima aquella liberal de dejar pasar se está cumpliendo. Ellos están dejando hacer, ellos están dejando que el dólar fluya, ellos están dejando que los precios se fijen, ellos están dejando que haya competencia, ellos están dejando que haya importaciones, ellos están dejando que haya inversiones que no exactamente son muy transparentes, pero se están haciendo. Dicen, ¿cómo está Venezuela
los niveles internacionales, ¿en qué lugar estamos ubicados en cuanto a nutrición se refiere? Nosotros somos uno de los 18... ¿Con qué países nos comparamos? Nosotros estamos en una lista de 18 países en vulnerabilidad alimentaria severa. Estamos en un club selecto donde está... Donde Sudán. no queremos estar. Bueno, pero es un club selecto porque casi nadie está ahí. Donde está Sudán, donde está Somalia, donde Imagínate está tú. Guatemala, donde está Haití. En la región somos el único país que nos supera en vulnerabilidad es Haití, pero nosotros por tener más población, tenemos más personas vulnerables que Haití. Haití tiene 11 millones de personas, tendrá... ¿Qué significa que una persona es vulnerable? En el caso en términos alimentarios implica que esté consumiendo menos de 1.500 calorías al día. A partir de ahí empezó la vulnerabilidad. Okay. La vulnerabilidad que impide la salubridad, que te va a implicar problemas en tu calidad de vida. ¿Cuántas personas consumen menos de 1.500 calorías en Venezuela 11 aproximadamente, millones de personas. o qué porcentaje de la De población? acuerdo al último estudio que se hizo aquí en el país, que es un estudio que ya tiene casi 2 años, que es el estudio del PMA, el Programa Mundial de Alimentos, son 11 millones de venezolanos. Teniendo nosotros cerca de 2 millones de personas con algo así como 1.000 calorías, que son las que tienen inseguridad alimentaria severa. ¿Y estas personas comen una vez al día, 2 veces al Es día? que el problema no es que un día sí, un día coman, no. el problema no es cuántas veces coman, al final eso es un fetiche de que si tú comiste 2 o 3 veces en estos términos. Ojo, en términos de dieta sana deberías de comer 5 veces al día, pero midiendo nada más las ingestas calóricas, que ojo, también hay que medir las ingestas proteicas, lipídicas y de carbohidratos. Midiendo nada más las ingestas calóricas, lo importante es que te consumas las calorías al día. Eso es lo que impide que te mueras, Sí. ya viendo desde el punto de vista clínico. El tema es que, bueno, estas personas están consumiendo, de la manera que las estén consumiendo, Sí. están consumiendo 1.200, 1.100 calorías. Sí. Un gran tema que está pasando en Venezuela, que pasó ya a partir del año 2015, es la reducción de las raciones. La ración tradicional de alimentos en Venezuela era una ración, óigase bien, de 700 gramos de alimento por plato. Sí. Plato venezolano era un plato grande. El plato venezolano en algunas zonas de Miranda, por cierto, en ese corredor del Tuy Medio, es un plato de 180 gramos. Edison, ¿cómo, ya para finalizar, cómo piensas tú? No es una pregunta, esta es una pregunta más de orden económico y político. ¿Cómo piensas tú se resuelve la situación Alimentaria. alimentaria? Nacional. Yo creo que ya vamos en ruta de resolverlo. Las tendencias alimentarias del país dicen que entre el año 2022 y 2023, si la inercia que llevamos se mantiene, nosotros debemos estar saliendo del estadio de emergencia humanitaria, sin que el Estado haga mayor cosa, con que el Estado siga haciendo lo que está haciendo. A pesar del Estado, a pesar de la operación humanitaria, que nosotros hemos luchado mucho porque haya despliegue humanitario, pero la operación humanitaria en Venezuela se ha convertido en una fuente de recursos para los funcionarios humanitarios que viven del exterior, para que lleven muy buena remuneración. El chofer de la operación humanitaria de cualquier operador humanitario gana $1.500, eso no lo gana casi ningún profesional en el país. Pero al final, cuando tú revisas los resultados y su encaje de los 800 millones de dólares que han gastado en el país en un año, pues tú ves que llegan apenas 400.000 personas. Con 800 millones de dólares nosotros podríamos hacer muchísimo más en este país. Por ejemplo, apalancar un gran plan de siembra en el país, que nos lleva a montarnos en 2 millones de hectáreas, con 800 millones de dólares. Pero no lo hay. Al final, la operación humanitaria en el caso venezolano ha sido un negocio para los actores humanitarios, pero no para los venezolanos. ¿Qué está funcionándole a los venezolanos? La apertura económica, que el venezolano pueda seguir ingeniándoselas en términos económicos, seguir tratando de generar ingresos, que esa familia que estaba viviendo con $30 en el año 2019 y está viviendo con 55, pues hoy ha experimentado una mejora. ¿Es una mejora insuficiente? Claro que es insuficiente, pero tengo casi el doble de lo que tenía hace 2 años, 3 años. O sea, al final acá estamos solos, estamos sin el Estado y estamos sin el auxilio internacional, lo único que tenemos es el esfuerzo privado. Bueno, muchísimas gracias, Edison. Edison Arciniega, director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción y experto en seguridad alimentaria. Con esas palabras nos despedimos, invitándolos a que nos busquen la versión completa en YouTube, colocan Conversando con Emilio y ahí les van a salir todos los programas. Si quieren este en particular, Conversando con Emilio, Edison Arciniega, y ahí les va a salir este programa. Así que será hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Doctora Erika Marrero, cirugía general y laparoscopia.